Hola, muy buenas tardes, es un gusto saludarlos. En esta ocasión quería hablar, hacer un comentario de una de mis últimas lecturas, en específico del ensayo de Ralph Waldo Emerson, denominado La confianza en uno mismo. Este es un clásico de la literatura estadounidense, es un ensayista prolífico, considerado como un padre de la cultura estadounidense. La verdad que eso fue lo que me llamó la atención para abordar este ensayo, las buenas consideraciones que tienen muchísimos autores sobre Emerson, que también fue un gran poeta, los comentarios de Henry Thoreau también sobre Emerson, a quien consideraba también un maestro. Así que era un ensayo corto, un autor que no tenía planeado abordar y bueno, salió un poco de la nada y realmente que estoy encantado, bastante interesado en su literatura. Este ensayo tiene algunas, Emerson nació en 1803, murió a los 78, 79 años, eh, es decimonónico, vivió en Estados Unidos, nació en Massachusetts. Um, y se considera este ensayo de la confianza en uno mismo como uno de los documentos fundacionales, por así decirlo, de, de la cultura, del modo de pensar americano, del American Way. Y creo que tienen, a pesar de ser un ensayo de muchísimos años, ya dos, dos centurias básicamente, ¿no? Realmente que uno puede observar muchos destellos de lo que sería eh, popularmente conocido como la cultura americana, la forma de pensar americana. Y bueno, espero abordar algunos puntos interesantes de esta lectura. Emerson es una familia bastante pobre, pero se interesó mucho en su momento por la teología, fue incluso pastor, estudió en Harvard además, y bueno, en sus, en sus escritos, en su forma de escribir, a veces se mueve entre un cristianismo, una fe en la cristiandad, y de repente tiene unos arranques de ingenio, unos arranques de carácter, por así decirlo, que recuerda incluso al Nietzsche intempestivo que quiere derroer todo, ¿verdad? Porque también Emerson se revela un poquito contra lo cerrado, los cerrojos que pone la religión o los dogmas de la religión. Se considera la confianza en uno mismo un ensayo fundacional de los Estados Unidos. Eh, a lo largo de este ensayo deja muchísimos aforismos que son brillantes, la verdad. Um, y bueno, una de las cosas que me gusta muchísimo es cómo aborda el tema de la fe en uno mismo, la confianza, pero lo hace siempre como no lo hace únicamente de una forma personalista, es decir, aunque puede estar hablando de él o de una personalidad individual, siempre hace una evocación que podría parecer grandilocuente, pero que hace que yo cuando lo lea, por ejemplo, no esté pensando en Emerson eh, dándose ánimos, sino que son palabras que básicamente atraviesan al lector y me imagino que ha sido por eso y por ese efecto que provocan fundacional y vital en la cultura estadounidense. Dice que la envidia es igual a ignorancia, que la imitación es igual al suicidio. Aborda también el tema del genio. En el tema del genio, Emerson hace una arenga básicamente no a la rebelión, sino al mostrarte tal como sos, al dejar un poco de lado todos esos dogmas, la tradición, en pos de lo que crees. Es bastante individualista pareciera ser bastante individualista en la lectura. Um, a veces tiene como un cierto olor libertario, ¿verdad? Pero el contexto en el que lo hace bastante sobre la tradición, sobre los dogmas, supongo también, sobre aquella reverencia que en ese momento, en el siglo XIX, una nación joven les rendía a sus padres, ¿verdad? Sus padres británicos, alemanes, italianos, irlandeses, qué sé yo.
Entonces Emerson, a todos esos dogmas, a las cuestiones eclesiásticas, a ese respeto por el otro, etcétera, pues Emerson se revela un poco y habla de la confianza en uno mismo. Es casi una arenga decir, bueno, si seguimos en esta dinámica de admiración por los franceses, por los alemanes, por los italianos, pues nunca vamos a sobresalir. Y habla del genio, el genio como aquel que se revela, que cree, por así unas palabras así que lo pone, como con su corazón cree en su verdad y se impone, ¿verdad? Y deja incluso de lado a eso que pareciera ser deudor. Es nietzscheano, pareciera tener esas conexiones con Nietzsche. Es raro, un poquito desde el cristianismo. Por ejemplo, considera que uno de los grandes enemigos de la autoconfianza es esa obsesión con la coherencia. Bueno, sabemos que Nietzsche reivindicaba bueno, la ductilidad o la contradicción del ser humano para no ser esclavo de esos dogmas. En este caso Emerson también hace una defensa, no de la incoherencia como tal, pero que no debe ser un castigo, no debe ser un flagelo para el que actúa en ciertos momentos de una forma u de otra, no por mala fe, pero que es parte de la naturaleza, es parte de la naturaleza humana. Y también es una forma de, de animar a la persona, a la sociedad. Porque esas incoherencias, esas ductilidades, esas dualidades en comportamientos no puede hacerlo flagelante o contradictorio, o caer en cierta duda de la personalidad o de la cultura de un país, de una nación que está naciendo, sino que al contrario aceptarlas como parte de vos y tomarlos como impulso para mejorar. Muy probablemente estoy sugestionado en este tema de que es uno de los padres de la cultura estadounidense y por eso lo estoy trascendiendo a un ámbito colectivo. Pero realmente las palabras y la fuerza, la potencia de la literatura de Emerson eh, parece que no caben solo en una literatura individualista, por así decirlo, o una autoayuda de que vos ayudate ante la situación difícil, ¿no? Sino que pareciera tener esa potencia, ese rebalse que no cabe solamente en una persona, en una individualidad. Um, es, es casi que, bueno, sí, reivindica mucho la personalidad individual, bueno, él hace una lectura histórica bastante dudosa, pero sí muy ingeniosa, diciendo que las instituciones son una extensión de individuos austeros y extraordinarios. Dice que el Imperio Romano es una extensión de César, el cristianismo de Jesús, bueno, y así de varios de varios autores o de varios personajes históricos. Menciona que los imperios o esas instituciones que trascienden son, son una extensión de su autor, de aquellos pocos que logran dar ese paso de alta calidad como personas. Reivindica mucho la acción original, eso de revelarse o de poner ciertos altos al sistema, a la tradición, a las sociedades que tienen una influencia demasiado fuerte en el individuo. Y bueno, reivindica eso, intuición, espontaneidad, confiar en lo que te dicta tu confianza, el corazón, menciona él. Y por último, y esta es la parte que creo que más sociológica y por la que más influye en la cultura estadounidense, es que hace una crítica a los intelectuales, a la aristocracia, por así decirlo, a la gente adinerada en Estados Unidos, que miraba siempre con anhelo, miraba siempre con respeto o adoración a las naciones extranjeras y hace una crítica, por ejemplo, a los viajes. Dice de qué te sirve viajar, o sea, si al final allá vas a encontrar al mismo coloso que te despedaza en tu nación. Dice que amar al pueblo extranjero es una ofensa contra tu país. Y sí, es bastante nacionalista, es bastante, bueno, recuerda también ese individualismo de Emerson, recuerda mucho también a los discursos de Margaret Thatcher, donde decía que
no existe la comunidad, no existe la sociedad, sino el individuo y su familia. Emerson también reivindica mucho al individuo, a la familia y, y bueno, la nación, que no hay nada que envidiar al europeo, que hay que formar, hay que crear la propia cultura, que si eres intelectual y estás siempre pensando, si eres artista y siempre estás creyendo que lo de afuera, que lo antiguo, porque viene de Grecia, porque viene de Roma, porque viene de Inglaterra, en su caso, es bueno porque tiene una tradición, porque tiene vetusto, es viejo y ha sido admirado por centenas, por décadas, por siglos. Pues Emerson hace una arenga para que se empiece a crear, para que se empiece a formular, que se deje de imitar y se cree una cultura, un arte, una tradición del país, en este caso estadounidense. Así que con esa fantástica arenga, no solo al individuo, porque también es muy personal a, a hacer frente, a ser fuerte, a tener confianza, pero como repito, entiendo por lo fantástico de su escritura, de por qué ha sido un ensayo fundacional para la cultura estadounidense, esa confianza, esa arrogancia también estadounidense, que a veces también puede justificarse, decir, bueno, somos un país de 250 años, 300 años, que con 250 años ya estaba en la cima del mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, 280 años, 180 y que, o sea, tenía razones para la arrogancia. Ha sido un imperio básicamente durante estos últimos 30 años después de la caída del muro de Berlín, entonces definitivamente es una nación histórica. Así que nada, esto es la lectura, es ensayo sobre la confianza en uno mismo de Ralph Waldo Emerson. Espero que les interese, son ni 40 páginas, en 1 o 2 días podrán abordarlo y realmente es muy muy interesante. Saludos.